Hola, buenos días, chicas. Este vídeo es para explicar un poco la introducción de la evolución histórica de los primeros modelos atómicos. En la Grecia antigua había dos grandes ideas acerca de la materia. Una era que al intentar dividirla se podía dividir infinitas veces porque la materia era continua y no tenía un límite. Siempre podrías dividirla en varias partes. Y también había una segunda concepción minoritaria en la que se creía que no, que la materia está formada por unas partículas pequeñas e indivisibles a las que llamaron átomos, puesto que en griego átomo significa sin partes, es decir, que no se podía dividir. El caso es que esta idea era muy incómoda para la época, puesto que si la materia está formada en partes, eso significa que entre cada parte quedaba un espacio vacío, que no podía estar ocupado por la materia, porque si no sería materia y estaría continuo. Entonces, la idea del vacío no le gustaba a la gente. No le gustaba porque no creía en él, pero es que además la idea del vacío implicaba que esas partículas que estaban unidas y no se podían separar, se unían mediante fuerzas a distancia, claro, porque si no estaban en contacto, porque había un vacío entre ellas, ¿cómo se unían? Entonces todo esto molestaba un poco estas ideas y no se creyeron. Pero ya por allá, por el, no sé, el siglo XVI, por ahí empezaron a descubrir, bueno, en la época de Lavoisier ya se descubrió que existían los gases y se estudiaron los gases, surgiendo unas leyes experimentales que explicaban el comportamiento de esta forma de la materia. Sin embargo, no existía una teoría que explicase estas leyes, estos datos que ya se sabían, cómo se comportaban los gases si les calentabas a presión constante o si reducías el volumen manteniendo la temperatura constante. Bueno, una serie de experimentos que dieron lugar a unas leyes que lo explicaban, cómo se comportaban los gases. Y gracias a la teoría atómica de Dalton, se pudieron explicar de manera teórica ya estas leyes. Por eso fue la primera teoría realmente importante de la época. Tenía muchos fallos. Se basaba en una serie de postulados. Aquí vamos a ver solamente 4 postulados de la teoría atómica de Dalton. La materia está constituida por partículas diminutas, esféricas, compactas e indivisibles, a las que se llaman los átomos. Esta idea es la que se tomó de los griegos, de Demócrito y Leucipo. Pero hoy sabemos que es mentira. O sea, sí existen los átomos, pero no son indivisibles, es decir, están formados por otras partículas más pequeñas y se pueden dividir, con lo cual esto hoy sabemos que es mentira. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y diferentes de los otros elementos. También sabemos que esto es mentira porque existen diferentes tipos de un mismo átomo de elementos. Es decir, un elemento puede tener diferentes tipos de átomos, que se le denomina isótopos. Por lo tanto, hoy sabemos que no es cierto. Existen unos átomos más ligeros y otros más pesados. Aunque las propiedades sí es verdad que son muy parecidas, la masa no es la misma. También la teoría atómica de Dalton decía que los átomos se combinaban según relaciones numéricas constantes y sencillas para formar compuestos. Vamos, que los átomos de distintos elementos se podían unir para formar compuestos. Esto es cierto. Y también se decía Dalton que en los procesos químicos los átomos no se pueden crear, destruir ni transformar en otros átomos. Esto también se sabe que es mentira. Sí, se pueden romper el núcleo atómico dando lugar a diferentes átomos, se pueden destruir perfectamente. Entonces, a pesar de todos los fallos que tuvo esta teoría, el hecho solo de que justificase las leyes ponderales ya hizo que se le aceptase. Más tarde
surgió el tema de la electricidad, se descubrió la electricidad y eso permitió hacer otros experimentos. En concreto, en unas especies de tubos vacíos en los que se les metía una cantidad mínima de gas y se les sometía se le hacía pasar una corriente eléctrica, se vio que surgían unos rayos que se les llaman rayos catódicos y que fueron estudiados por muchos científicos, entre ellos Thomson, y en los estudios llegó a la conclusión o llegó a descubrir la existencia de unas partículas, los electrones, que estaban presentes en diferentes tipos de gases, con lo cual significaba que esas partículas formaban parte de la materia en general. ¿Vale? Para poder explicar esto, lo que hizo fue coger el modelo atómico de Dalton y le incrustó los electrones directamente, de manera que los átomos para Thomson eran una especie de masa positiva con electrones dentro de ellos. Bueno, se llama modelo de pudín de pasas por la similitud, ¿vale? Exactamente Thomson lo que determinó y lo que le valió el premio Nobel es la relación entre la carga y la masa de los electrones. Posteriormente, Millikan en un experimento fue capaz de calcular la masa de los electrones de manera que con el dato de la masa y con el dato del cociente entre la carga y la masa se pudo determinar también la carga de los electrones. La cosa no quedó ahí porque uno de los colaboradores, bueno, un alumno de Thomson, Rutherford, diseñó otro experimento en el que una lámina muy fina de oro, tan fina como puede ser un folio, era bombardeada por partículas alfa. Claro, cuando uno lanza unas partículas contra una pared, lo que espera es que rebote. Y lo que encontró Rutherford es que estas partículas atravesaban la lámina de oro sin apenas desviarse. La práctica mayoría, un 1% sí que se desviaba ligeramente y una de cada 20.000 partículas rebotaba. Claro, para poder explicar esto, Rutherford lo que hizo fue modificar el modelo atómico de Thomson. ¿De acuerdo? Según este modelo, que se le llama modelo planetario, existe un núcleo con toda la masa del átomo. Y en torno a ese núcleo se mueven los electrones en órbitas alrededor, como si fuese un sistema un sistema solar, ¿vale? El núcleo es muy pequeño, tan pequeño que el átomo está prácticamente vacío. Ahora mismo, si pudiéramos ampliar un átomo al tamaño de un estadio de fútbol como el Bernabéu o el Nou Camp, el núcleo sería el tamaño de una cabeza de alfiler. O sea, así de pequeño. Por lo tanto, lo que demostró Rutherford es que el átomo y por tanto nosotros la materia en general está prácticamente vacía. También descubrió que en el núcleo había unas partículas llamadas protones que tenían carga positiva y la misma carga que el electrón pero en positiva. Y que entre esos electrones postuló, él no lo descubrió, pero dijo que debería de existir otras partículas parecidas al protón sin carga eléctrica, al que llamó neutrón, que fue descubierto más tarde por Chadwick. Bueno, como veis, los diferentes avances tecnológicos de las épocas facilitaron la evolución de las diferentes ideas acerca de la materia, ¿vale? Después de este surgieron más modelos, pero bueno, estos fueron los primeros y es la parte que nos interesa de momento. Hasta luego, chicas.